Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a un nuevo seminario online de investigación. Desde el Centro de Investigación para la Gobernanza Global tenemos el placer de contar esta tarde con don Manuel López Lago López Zuazo, teniente coronel del Ejército del Aire. Don Manuel es diplomado en Estado Mayor por las Fuerzas Armadas por la Universidad de Maxwell de la Fuerza Aérea Americana, magíster de Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, magíster en Navegación Aérea de la UNED y magíster en Asuntos Militares otorgado por la Universidad de Maxwell. Además, es doctor cum laude por la Universidad Politécnica de Cartagena en Navegación Aérea. A lo largo de su carrera ha realizado distintos cursos de perfeccionamiento, entre los que se encuentran el de seguridad de vuelo, Operational Risk Management y el curso de piloto de caza y ataque. Ha participado en 3 misiones internacionales de la OTAN, ISAF en Afganistán, Resource Support en Bruselas y la misión Baltic Air Policing en Lituania. Actualmente es profesor del Departamento de Política de Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y candidato doctor por la Universidad de Salamanca bajo la supervisión del profesor don Pedro Tomás Nevado Batalla Moreno. Esta tarde tenemos el honor de contar con él para impartir el seminario El posconflicto, Afganistán como paradigma de una estrategia fallida. Muchísimas gracias, don Manuel, por aceptar nuestra invitación y le doy la palabra. Muchas gracias, Cristina, por la presentación, te lo agradezco muchísimo y para mí sí que es un honor el estar en tan prestigiosa Universidad de Salamanca. Yo soy salmantino de nacimiento, no lo tengo puesto en mi currículum, pero me siento súper orgulloso de ello y la verdad que el hecho de hacer mi segundo doctorado fue en parte para tener un título por la Universidad de Salamanca que me faltaba. Yo me gustaba mucho la aviación y pues con 18 o 19 años decidí irme a la Academia General del Aire y entonces, pues decirlo así, no rápido, pues perdí la oportunidad de estar en la Universidad de Salamanca, oportunidad que he podido corregir, retomar, gracias al profesor Pedro Tomás Nevado que me dio la oportunidad de entrar en el programa de doctorado. Y bueno, voy a intentar compartir la conferencia, que ahora no me deja, no sé por qué. Antes sí me deja, ahora, vale, sí, la estoy compartiendo. Se ve bien, ¿verdad? Se ve la primera slide correctamente. Sí. Muy bien. Pues nada, yo tuve la suerte en 2009 de estar durante 6 meses en Afganistán, en la misión ISAF, en Herat, cerca de Irán, luego lo veremos en un mapa. Y fue una experiencia, la verdad es que única, muy chocante, porque Afganistán es un país muy complejo y su cultura es muy distinta a la cultura europea o occidental, que la podíamos llamar. Entonces, es una etapa de mi vida. Esos 6 meses los recuerdo bastantes, no por el lado militar, sino también por las experiencias personales que pude tener, porque tuve contacto con muchos ciudadanos afganos y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, de la cual no me he olvidado y fue a partir de entonces cuando he puesto el foco mucho en Afganistán, ¿no? De la estrategia americana, cómo después de 20 años de posconflicto, aunque esa palabra habría que matizarla, pero bueno, podemos decirlo posconflicto porque el régimen talibán en 3 semanas pierde el gobierno, pues al final estamos en una situación bastante compleja y es muy difícil valorar si se está mejor o peor que en septiembre de 2001, pero la situación evidentemente no es buena, como veremos a lo largo de la conferencia. Bueno, a raíz de esa experiencia también, posteriormente, en 2015, participé en la misión Resolute Support, que también es la segunda parte de ISAF, de la misión de la OTAN, y participé desde el cuartel general de la OTAN, con lo cual tuve una visión muy estratégica de cómo los distintos países tomaban posiciones, cómo evolucionaba la estrategia en Afganistán y la verdad es que es un conflicto que no he dejado de seguir y por eso quise hacer la segunda tesis doctoral. Aquí pues tuve la oportunidad. Bueno, el título de la conferencia es el posconflicto. Vamos a llamar posconflicto al
a partir de octubre del 2001 hasta el día de hoy, que podríamos llamarlo así, ¿no? Cuando los talibanes pues, son derrocados por las fuerzas de la Alianza del Norte de Afganistán, apoyadas por la Fuerza Aérea Americana, sobre todo, por el ejército americano. Aquí unas palabras claves en el título. Una es paradigma, que puede ser como un ejemplo, ¿no?, de cómo puede una estrategia, pese a ser un país muy poderoso, Estados Unidos, y con un ejército muy poderoso también, pues al final la estrategia, el plan general que tiene para estabilizar Afganistán, pues cómo falla y por qué. Evidentemente en 40 minutos, tengo 45 como mucho, es muy complejo analizar todas las vicisitudes y todos los problemas que tuvo Occidente, la OTAN, pero sobre todo liderado por parte de Estados Unidos. Es muy complejo y no me va a dar tiempo, por eso voy a dejar 15 minutos de preguntas, y si hay algo que se quiera profundizar más en detalle, estaré muy encantado en responderla, y si no, por correo electrónico puedo investigar más si se me escapa algo, aunque es un conflicto que he estudiado durante muchos años, pero puede ser que me sorprenda cualquier pregunta y me comprometo evidentemente a responderla. Bueno, este es el índice que he propuesto para los siguientes 35 minutos, una introducción que es relativamente larga, porque introducir el conflicto de Afganistán no es fácil. Es un país muy complejo, es una estrategia americana que ha ido evolucionando a lo largo de los distintos presidentes que han estado al frente como comandante en jefe de las fuerzas americanas. Primero fue George Bush, seguro que nos acordamos todos del 11 de septiembre. Luego entró Obama, posteriormente Trump, y ahora ya pues tenemos a Biden con una visión un poco distinta, muy parecida a la que podía tener Obama, pero distinta a la que tenía Trump, y que un poco ha sorprendido a la comunidad internacional con esa retirada de tropas que se ha anunciado para el 11 de septiembre, justo 20 años después. Bueno, pues hay que hablar un poco de ello. La historia de Afganistán es muy compleja y muy larga. Es un país milenario y lo llama la tumba de los imperios, y vamos a ver un poco por qué. Ha sido una tierra que no se ha conquistado bajo ningún imperio, todos han sucumbido, por así decirlo, o han sido derrotados, desde Alejandro Magno hasta los Estados Unidos, y por ello, desde mi punto de vista, pues hay ciertas identidades muy fuertes dentro de Afganistán, que será. Después hablaremos un poco de la evolución de la guerra, porque la guerra en la que ha estado involucrada los Estados Unidos, sobre todo el ejército americano, y también la OTAN, es una guerra que se llama asimétrica, muy compleja, en la que hay que estudiar sus particularidades, que explican un poco el por qué ha sido tan difícil para Estados Unidos de controlar el país o hacerlo estable, porque ahora mismo es un país muy inestable. Es el país más inseguro del mundo, según todos los índices, todos los think tanks de prestigio. El Global Peace Index lo categoriza como el número 1, del más peligroso del mundo, lo cual evidentemente algo ha fallado en lo que es la estrategia en Afganistán. Hablaremos un poco de la identidad, si tiene identidad nacional o no, que ya adelanto que es que no. Afganistán, los ciudadanos afganos no tienen una entidad nacional desarrollada como lo puedan tener países como cualquier país de Latinoamérica, Brasil, México, Guatemala, Argentina, o aquí en Europa, España, Francia, etcétera, etcétera. No tienen una identidad nacional como nosotros, sino que son más bien, se dividen por etnias, por tribus. Tienen mucha identidad tribal, con lo cual hace muy difícil que haya una gobernanza, que haya un sentido de Estado y que existan instituciones a las que se respete. Es muy complejo. Bueno, hablaré un poco de lo que ha sido la estrategia occidental, cómo se ha enfocado mucho en la seguridad y la defensa, sobre todo en la seguridad y las necesidades básicas, y cómo al final pues esa falta de identidad y sobre todo problemas de muchos años enquistados, de años no siglos, entre las distintas etnias, pues han supuesto que no haya un gobierno estable, como así lo entendemos en Occidente o en América, en Afganistán. Y al final, bueno, intentaremos responder a la pregunta que es mi tesis realmente, si identidad o democracia, ¿no? ¿Es posible una democracia en un país como Afganistán? Tenemos varios ejemplos. Es posible en Irak
una democracia. Bueno, evidentemente lo que se intentó con los acuerdos de Bonn de 2002 en Alemania, y luego la constitución afgana y los procesos electorales que han tenido lugar allí no han solucionado la situación, y los gobiernos pues distan mucho de ser una democracia al estilo occidental, pese a que se ha intentado. Entonces, aquí salta la pregunta: ¿es posible en estos lugares remotos o lejos de lo que es la influencia histórica de Occidente, pese a que el Reino Unido haya tenido cierta influencia en el siglo XIX, también XVIII, ¿es posible allí establecer una democracia? Esa es la pregunta, ¿no? Desde mi punto de vista no es posible. Y luego pasaremos a las conclusiones para después el turno de preguntas, por si acaso hay un punto que alguien quiera hacer más hincapié, estaré evidentemente encantado de responderlas. Bueno, Afganistán está otra vez de actualidad. Lo ha estado casi durante los 20 años. Ha intentado Estados Unidos pues, establecer un gobierno estable, apoyado primero con la OTAN, y luego la mayoría de los países de la OTAN se retiran en el 2014 y básicamente Estados Unidos se queda solo. Lo ha estado intentando durante 20 años y ha invertido ingentes cantidades de personal y de dinero, y al final pues no ha sido posible, ¿no? Los cálculos estiman que más o menos este posconflicto o esta guerra de Afganistán han supuesto desde el 2009, que se vienen tomando datos, unos 32.000 civiles muertos, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Son 3.000 muertos al año, una media de 10 al día, 10 muertos al día como consecuencia del conflicto, ¿no? Soldados americanos entre 2.300 y 2.500, que son 2 por semana, que es también una cifra muy elevada, y el coste económico que ha tenido para los Estados Unidos son 760.000 millones de dólares, unos 100.000 millones de dólares al año. Esa cifra de 700.000 equivale al PIB entero de un país económicamente fuerte. Un país económicamente fuerte, para que nos hagamos una idea de lo que ha podido ser esta guerra, la más larga que la de Vietnam, que ha tenido los Estados Unidos, en la que claramente la población americana ha ido cada vez apoyando menos y menos la intervención americana en esa guerra, sobre todo después de la captura o la eliminación de Osama Bin Laden, ¿no? Es un conflicto que al ciudadano le parece que es ya remoto, que pertenece al pasado y que no se ha resuelto, y que probablemente, y es así, sea muy difícil de resolver. Biden, cuando era vicepresidente de Estados Unidos en la administración Obama, tampoco estaba muy conforme con la guerra de Afganistán, y siempre intentó llevar una política, una estrategia de retirada. Ahora le llega el turno cuando él es presidente y retira las tropas el 11 de septiembre, justo 20 años después. Para muchos expertos y para muchos políticos y de alto rango y secretarios de Estado, que yo he ido leyendo muchas declaraciones, incluso para el secretario general de la OTAN ha sido una sorpresa, porque estaban convencidos de que era necesario mantenerse más tiempo en Afganistán y no irse, ¿no? Habían criticado mucho a Donald Trump, la decisión de Donald Trump de abandonar, ¿no? De establecer un pacto con los talibanes, que es secreto, casi todos sus puntos, algunos no, pero muchos sí, e irse de Afganistán. Y al final, pues bueno, ha sorprendido mucho esta decisión, pero por lo que parece ser, pues no tenía otra alternativa, no se veía otra posible solución desde el punto de vista americano, y el 11 de septiembre se van totalmente de Afganistán, 20 años después. Bueno, esto es lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? A la izquierda tenemos una gráfica de lo que ha sido el coste, para los Estados Unidos en miles de millones de dólares, ¿no? A costa anual, digamos, a cifras de 100.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero, incluso para un país tan rico como puede ser Estados Unidos, con una inversión en defensa fuerte, ¿no? Y aquí tenemos el número a la derecha, el número de tropas desplegadas en Afganistán, como a partir del 2010-2011 ya Obama empezó a retirarlas, aunque fue también Obama el que hizo una inversión humana, en capital humano, en Afganistán en el 2010, con el famoso surge, incremento de tropas, en la que Biden se opuso, pero al final se
se desplegaron más tropas, pero bueno, poco a poco se fueron cayendo hasta la actualidad, que hay unos 5.000 tropas americanas y el 11 de septiembre, como ya he dicho, pues se replegarán todas a los Estados Unidos. Y ahí está la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué pasará entonces cuando no haya una presencia occidental, ¿no?, que es la que ha intentado liderar este proceso de implementar una democracia en Afganistán? Es una pregunta abierta, evidentemente, es una cuestión prospectiva a futuro, pero muy probablemente, desde mi punto de vista, los talibanes tendrán un control más fuerte del que tienen ahora. Ya controlan mucha parte del país, más o menos el 50%, la mitad la tienen controlada de una manera u otra, y bueno, con la retirada de Estados Unidos y de Occidente, pues probablemente lleguen a controlar más territorio. Eso se verá en el futuro, pero ese escenario se prevé que sea así. Bueno, Afganistán lo tenemos aquí, esto es Afganistán, es un país interior, sin costa. Los países que no tienen salida al mar suelen ser más pobres, tienen un comercio mucho más complejo. Y bueno, es un país que es muy montañoso, tiene un clima también muy árido, con muchas lluvias. En febrero, yo cuando estuve en Afganistán en el 2009, en febrero no dejó de llover durante 2 semanas. Yo pensaba que no llovía en Afganistán y no es así. Hay periodos de lluvia en la que no para de llover. Estuve 2 semanas sin ver el sol y luego, sin embargo, ya cuando se acercaba el verano había temperaturas cerca de los 45 grados, incluso más, y no había una gota de agua. Entonces lo que hace es que sea muy difícil el cultivo y que pocos cultivos pues al final aguanten. Uno de los mayores cultivos del Afganistán es la amapola, que es el opio, ¿no? Es uno de los mayores productores del mundo de opio, también de pistacho, pero sobre todo del opio es de lo que se financian pues, los grupos terroristas que operan en Afganistán, que no solamente es Al-Qaeda, sino que también está una fracción de Al-Qaeda que opera también por Pakistán, lo que hace la situación mucho más compleja. Y también está pues, el Estado Islámico. El Estado Islámico, que se le cree responsable de un atentado que ahora veremos, un recorte de prensa de hace poco a una escuela de alumnos y alumnas, ¿no? Bueno, Afganistán tiene el problema de que existen numerosas etnias. Hay más o menos unas 20 etnias repartidas por el territorio afgano. Las más importantes son los turcomanos, que están por esta zona del país, con la influencia del Turkmenistán. Están los uzbekos de Uzbekistán, que más o menos están en esta zona del norte. Los tayikos, que están en el norte de Afganistán, que esa fue la etnia en la que se apoyó el ejército americano para derrocar a los talibanes en el 11 de septiembre, y siempre han estado en pugna con los talibanes o pastunes también, los pastunes, por el control de Afganistán. Tenemos los pastunes, que las talibanes se nutren sobre todo de pastunes, pero no todos los pastunes son talibanes. Los pastunes son una etnia muy importante que se abarcan por todo Afganistán, hasta incluso el norte, cerca de Irán también, y sobre todo el sur y Kabul, que está aquí, en esta parte de Afganistán. Y siempre, pues bueno, han intentado de alguna forma tener el control del país, una etnia dominante. Los mujahidines de la Unión Soviética eran pastunes. Entonces se llamaban mujahidines, luego pasaron a ser talibanes, con un poco más de radicalización desde mi punto de vista. Y bueno, los pastunes tienen el problema también que también están en esta zona de Pakistán, ¿no? Esta línea que divide Pakistán y Afganistán se llama la línea Durand, de un geógrafo británico, Mortimer Durand, que la dibujó en el 1847. Ahí se creó la frontera, ¿no? Entonces, hasta 1947 era la frontera con la India, y una vez que se independiza Pakistán, pues esta frontera queda con Pakistán, ¿no? Y los pastunes, pues reclaman una especie de nación, ¿no?, o patria suya, que abarcaría esta parte de Afganistán que he comentado y esta parte de Pakistán, ¿vale? Y luego, todos los que he dicho, uzbekos, tayikos y pastunes, son sunitas, y esto es importante, ¿no? Son sunitas porque la rama sunita y chiita en el mundo musulmán es importante y tiene ciertas diferencias, como aquí pasa con los católicos y protestantes también. Y bueno, luego están los hazara, que son los únicos chiitas que hay en Afganistán, y los que sufren más las consecuencias de la violencia y las violaciones de los derechos humanos claramente. Muchos de los atentados, como ahora veremos uno de una boda de hazaras, pues se producen contra ellos por el mero hecho de ser de una etnia distinta o de una confesión distinta, ¿no? Allí la radicalidad es muy grande, ¿no? Y el enfrentamiento entre etnias es muy fuerte.
Sobre todo son estas 4 las dominantes, pero hay más, hay hasta 20, como ya he dicho. ¿Vale? Bueno, esta línea de aquí es muy importante, la línea Durán, porque cuando Estados Unidos operaba no podía cruzar nunca esta frontera con Pakistán, porque era una invasión de la soberanía de Pakistán, que es un estado nuclear. Y pues bueno, eso fue una de las consecuencias de la dificultad, sobre todo para intentar eliminar células terroristas que tenía Estados Unidos, y era una complejidad añadida a ya la complejidad que tiene per se lo que es Afganistán, con unas cadenas montañosas muy grandes. Casi no hay carreteras, no existen las carreteras. Hay uno solo que se llama Ring Road, que más o menos es una circunferencia de Afganistán, pero existe pues mucha delincuencia y muchos artefactos explosivos que hacen el tránsito que sea casi una aventura total. Bueno, pues eso es más o menos Afganistán. Como he estado comentando antes, la historia de Afganistán es muy compleja. Ya Alejandro Magno intentó entrar en Afganistán y no pudo. El Imperio Otomano también estuvo por Afganistán y tampoco pudo controlarlo. Tampoco el Imperio Británico. El Imperio Británico cayó al igual que la Unión Soviética a raíz de la invasión del 79, que ya venía influyendo muchísimo en la política afgana y en el gobierno afgano anteriormente, ¿no? Pero en el 79 invade Afganistán y cae. Y Estados Unidos tampoco lo ha conseguido. Y es curioso porque si vemos estas 3 banderas, es como un cambio de hegemonía. Una vez que un imperio como el británico, y la Unión Soviética también era un imperio, con toda la influencia que tenían internacionalmente, pues no fueron capaces de controlar Afganistán, ni el Reino Unido, ni la Unión Soviética en Estados Unidos. Y parece que ahí es como el inicio de la caída del imperio, ¿no? Y muchos académicos pues dicen ahora que, bueno, que Estados Unidos le está pasando exactamente igual que le pasó al Reino Unido, que no ha sido capaz de controlar Afganistán, y es cuando va a ceder su hegemonía mundial, ¿no? Esa es una pregunta que está abierta. Por eso lo llaman mucho a Afganistán la tumba de los imperios, porque los imperios, sea que Alejandro Magno, ¿no? El Imperio Otomano, los mongoles también, con Kubilai y Genghis Khan, intentan controlar Afganistán, al final no lo consiguen, ¿no? Y por eso el calificativo de la tumba de los imperios. Bueno, esto es el último siglo de Afganistán, un siglo muy complejo para Afganistán, en la que han estado pues, bajo la influencia del Reino Unido, que desaparece con la tercera guerra anglo-afgana, ya en Kabul, una derrota estrepitosa del Reino Unido, y en 1919 pues dejan Afganistán. A partir de ahí empieza la influencia, sobre todo soviética. Porque bueno, la India estaba cerca y la Unión Soviética veía como un muro de contención del Imperio Británico en Afganistán, porque el Imperio Británico estaba muy dentro de la India, ¿no? Entonces esa tierra que se llama Afganistán, ¿no? Pues la vería la Unión Soviética como un muro de contención. De ahí su influencia notable durante casi pues, medio siglo, ¿no? Con numerosos golpes de Estado, crean allí un partido comunista. Al final, en 1979, invaden Afganistán y en 10 años se retiran y además que cae el muro de Berlín en el 89, como todos sabemos, y bueno, es un imperio que cae intentando controlar Afganistán, ¿no? Hay un momento clave, ahí en 1989 se producen los acuerdos de Ginebra, pero a los mujahidines, que eran los que realmente habían derrotado militarmente, o eso se dice, los dejan de lado. Y es un poco parecido a lo que pasa en el 2001 con los talibanes, ¿no? Se les deja de lado y no, vosotros no podéis ser parte del gobierno, y bueno, y ahí empieza otra vez el conflicto, ¿no? A partir del 89 hay una serie de golpes de Estado, está en una guerra civil prácticamente Afganistán, y en el 96 entran los talibanes, que al principio la población era ciertamente, no del todo, pero ciertamente un poco pro-talibán, porque los veían como una especie de grupo religioso, no muy radical lo veían, y que ciertamente podía controlar de algún modo todo el caos que había habido durante un siglo, con golpes de Estado, influencia soviética, la invasión soviética, etcétera, etcétera. Podía controlar y dar un poco de identidad al país el régimen, el gobierno talibán, cosa que no fue así. Entró una especie de gobierno del terror con pues, los derechos humanos
totalmente apartados, violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue una época también muy negra desde el 96 al 2001 de Afganistán, y desde el 2001 pues ya conocemos todos o, o vamos a ver qué es lo que realmente sucedió en Afganistán. Bueno, esto es como está hoy, ¿no? La actualidad de hoy, ¿no? Hoy en día hemos hecho un paréntesis de 20 años, me he pasado a lo que, cómo está hoy, dónde están los atentados. Si nos fijamos, los atentados más importantes que se suceden es en Kabul. Kabul es una ciudad muy peligrosa. También está Bagdad, esta parte de por aquí, ¿vale? Y sobre todo el sur, que es muy radical desde el punto de vista religioso, muy controlada por los talibanes, pero Kabul sobre todo es una ciudad muy peligrosa en la que hay atentados casi todas las semanas. Es la ciudad más peligrosa desde mi punto de vista del mundo. Y sobre todo las víctimas que pagan estos atentados pues son civiles, en la mayoría de los casos, ¿no? Ya hemos hablado que más desde el 2009 que se llevan la contabilidad, pues 30.000 civiles, si lo multiplicamos por dos serían 60.000, que es más o menos una cifra que hablan los expertos que han sido las bajas como consecuencia de atentados suicidas y de enfrentamientos entre las tropas americanas y los talibanes. Bueno, esto es un relato real, ¿no?, que recoge las Naciones Unidas de lo que sucede, ¿no?, de lo que sucede en Afganistán. Concretamente, esta es una mujer que con 31 años, a punto de dar a luz, que la rapta a su primo, se la entrega a un jefe talibán, y el jefe talibán, al ver que está embarazada, pues para él es un deshonor, bueno, y mata luego al bebé. Luego al bebé lo mata. Al bebé lo mata. Esos testimonios son muy fuertes, pero son reales, y no solo es este, hay muchos más, y de este calado, ¿no? Matan al bebé delante de ella y luego ya lo devuelven a la familia porque ella enferma para que se recupere, pero ella sabe que cuando se recupere lo vuelven al, al comandante talibán, ¿no? Y sus padres están de acuerdo en eso. O sea, es algo que es inconcebible, ¿no? Es inconcebible, pero son situaciones que pasan día sí y día también en Afganistán. Y hay muchos testimonios de este calado, ¿no?, que nos hacen ver un poco el choque cultural que puede haber, que eso para una persona acostumbrada a unos valores de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, pues es una cosa totalmente fuera de parámetros, ¿no? Y bueno, esto es una boda de los Hazara, que es la etnia que comentaba antes más perseguida, que el mero hecho por casarse, pues le ponen una bomba en la boda, ¿no? Y así termina una boda en Afganistán, ¿no? ¿Cómo termina en Occidente, un país que más o menos se vive en paz? Pues aquí no. Aquí pues se terminan con 60 y tantos, 91 civiles muertos, ¿no?, por el mero hecho de casarse, ¿no? Esto también son testimonios que recogen Naciones Unidas y los tiene documentados. Y es la actualidad de Afganistán. Esta es una noticia de hace 3 días. Bueno, un atentado que no se sabe muy bien si ha sido el Estado Islámico, si han sido los talibanes o Al-Qaeda, no se sabe muy bien quién ha sido, probablemente haya sido el Estado Islámico, que también está dentro de Afganistán, ¿vale? Pues en un colegio, en un instituto a niños de 11 y 15 años, ¿no? 63 muertos y 175 heridos, ¿no? Y pues bueno, eran un turno de alumnas, con lo que nos puede dar una pista de la radicalidad, ¿no?, que hay en esas zonas. Terrible, pues esto es lo que sucede hoy en día en Afganistán, ¿no? Bueno, esta es la pirámide de Abraham Maslow, en su teoría de la felicidad humana, en un libro que el psicólogo Abraham Maslow pues, publicó en 1947 y que tiene mucha incidencia hoy en día. Muchos ensayos de Francis Fukuyama y Steven Pinker y otros expertos pues hablan mucho de la pirámide de Maslow, y yo pues la traigo un poco a colación de cómo fue la estrategia americana, ¿no? Bueno, es una pirámide de las necesidades humanas, ¿no? En el último vértice, en el nivel 5, pues tenemos las necesidades de autorrealización, ¿no?, que podíamos llegar a conseguirlas en democracias muy avanzadas, donde tenemos un índice de seguridad muy alto y necesidades sociales ya consolidadas, de reconocimiento y de respeto. Bueno, Occidente podría estar más o menos por aquí. Realmente Afganistán, en esta pirámide de Maslow, está en esta zona, en la que alimentarse ya es todo un reto, ¿no?, en la que no existe un reconocimiento por lo realizado. Probablemente en la Universidad de Kabul, el profesor que esté dando una conferencia parecida a esta que estoy dando yo,
está más preocupado que por su reconocimiento, como puedo estar preocupado yo ahora mismo, por autorrealizarme, un reto, dar una conferencia en la Universidad de Salamanca. Bueno, pues él está mucho más preocupado por su salud física, no solo la suya, sino a lo mejor de su familia, una vez que deje la universidad, ¿no? Una vez que salga por la puerta. Bueno, esos son los escenarios que existen en estos países tan peligrosos del mundo, ¿no? En lo que es una boda, pues puede acabar en una auténtica tragedia. En la que ir a votar, no solo te juegas un voto, sino que tu partido político sea elegido, sino que a lo mejor te juegas la vida en el mero proceso de ir a votar. Bueno, ¿por qué falla la estrategia desde mi punto de vista, ¿no? Sobre todo la estrategia americana, porque bueno, tenía un ejército muy potente que se prepara, los ejércitos se preparan sobre todo en la derrota militar del enemigo, ¿no? Y en eso se enfocó su estrategia, derrocar a los talibanes, que en 3 semanas los derrocan, pero luego dicen, vale, los hemos derrocado, ahora vamos a incrementar la seguridad y con unas elecciones pues vamos a conseguir controlar el país y asegurar. Y eso evidentemente no ha funcionado, ¿no? Basarse solo en la seguridad no fue suficiente en la estrategia americana. Requería una visión mucho más integral, se habla ahora mucho de ello, y mucho más relacionada con la identidad del pueblo afgano, y sobre todo intentar promocionar una identidad de Estado, es decir, que tuvieran algo comunes esas etnias que hemos visto anteriormente, los pastunes, los tayikos, los uzbekos, los hazara, que tuvieran algo común que se llama Estado, como un proyecto político común de todos ellos, ¿no? Bueno, pero ¿y por qué, no? ¿Por qué esa guerra es tan compleja? Los tratadistas clásicos militares, que han sido uno de los más importantes, quizás sean Sun Tzu y Clausewitz, Sun Tzu en el siglo IV a.C., V a.C., ya te hablaban de la complejidad de la guerra, ¿no? De nosotros, Occidente, muchas veces cuando pensamos en la guerra, y nos pasa a todos, pensamos en una simetría, como pudo ser la Segunda Guerra Mundial, en el que había ahí 2 bandos claros, los aliados y la Alemania nazi, ¿no? Pero eso no es siempre así, y en este caso no era ni mucho menos un escenario parecido a la Segunda Guerra Mundial, sino que ya decía Clausewitz que hay que entender bien en la guerra en la que uno se embarca, ¿no? Porque si no, puede ser que pierdas en 1000 batallas, ¿no? La guerra al final, decía el tratadista prusiano, que es como un camaleón que cambia de piel y es muy complejo estudiarla y concebirla, ¿no? Y entenderla. Y eso es un poco lo que le pasó a Estados Unidos. Esto es lo que estaba comentando. Estamos muy acostumbrados a una simetría. Algo simétrico es fácil de comprender. Un bueno rey y un malo Kylo Ren, y aquí esta es la princesa prometida, el hombre negro es el bueno y el otro es el malo, o viceversa, y es lo que solemos entender, ¿no? Un combate y a ver quién gana, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, pierde la Alemania nazi y ha ganado los aliados, y hacemos un tratado y se acabó. Y no, esto no era tan fácil en un escenario como Afganistán, ¿no? En la que los combatientes pues no van con uniformes, como si lo pueden ir los americanos, y además a veces son incluso niños que combaten al lado de pues, el oponente, ¿no? Los talibanes en este caso, y esto también se ve en muchas películas de Hollywood. El Joker, cuando combate contra Batman, nunca va a combatir contra el cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque sabe que va a perder. No tiene nada que hacer con Batman, es mucho más fuerte. Lo que hace Joker es que hace una estrategia asimétrica, es decir, nunca entra en combate. Es una estrategia muy larga y eso se ve claramente en muchas películas de Hollywood, ¿no? Las guerras de Yom Kippur, la guerra del Golfo, la guerra de las Malvinas, son todo guerras asimétricas que ya no existen. Y eso el oponente aprende e intenta, el que es más débil, y buscar un escenario más asimétrico. Los conflictos asimétricos son los que hoy en día están en juego. Ahora se habla también de la guerra híbrida, pero realmente la simetría, es decir, que no hay 2 frentes claramente diferenciados, es la tendencia actual. La evolución de la guerra, que la han estudiado numerosos estudiosos, Marie Kaldor, Fukuyama, etcétera, pues hablan de 4 generaciones, y la guerra en la que se entra Estados Unidos es una guerra posterior, un tipo de guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que la simetría es el componente claro, en la que entran elementos muy complejos y muy difíciles de combatir, como es el terrorismo,
las bombas Lapa, los atentados suicidas, etcétera, etcétera. Eso es muy complejo de combatir, en la que los combatientes no van uniformados, van en moto, que en cuanto tiran los rifles parecen ser ciudadanos de a pie, pero que al final buscan un objetivo político concreto y es una estrategia muy bien desarrollada. Parece que es una chapuza o se podría pensar que no es una chapuza y eso no es así. El escenario que plantean los talibanes a los Estados Unidos está muy elaborado, aunque parezca que no. Busca unos objetivos políticos, busca una audiencia, busca que la opinión americana, como así ha sido, como se ve en todas las estadísticas del Pew Research y de Statistics y de otros muchos think tanks, se ve claramente que cada vez apoyan menos esa guerra y se ve como más lejano, ¿no? Realmente es una guerra en la que para los Estados Unidos y Occidente es una guerra limitada, en la que hay unas ciertas reglas de enfrentamiento, hay unos límites, y para los talibanes no hay límites. Por eso existen los atentados suicidas. La ideología es un elemento capital, la ideología de los talibanes es una ideología muy fuerte, mucho más fuerte desde mi punto de vista que la occidental. Influyen mucho en la opinión pública, son capaces de controlar las redes, también poner las noticias que les son favorables, etcétera, etcétera. Las sociedades desarrolladas, como pueden ser Occidente, las democracias y muchos países también de América, pues se adaptan mucho peor a este tipo de guerras y es mucho más fácil para los talibanes adaptarse. Quieren quebrantar al final la voluntad de lucha. ¿Y cuándo concluyen? ¿Cuándo concluye una guerra para un combatiente asimétrico? Pues no se sabe muy bien, ¿no? Es un problema. Bueno, realmente todas las estrategias de los 4 presidentes han estado aquí, en esta parte de la pirámide de Maslow, en la necesidad de seguridad. Ninguna de ellas se mantuvo en estos 3 niveles que eran clave para hacer una identidad afgana, para aumentar su espíritu de nación, el tener un proyecto común, ¿no? El no dejar, aunque sea difícil, el no dejar una fracción muy importante, como puedan ser la mayoría de los pastunes, fuera de lo que es un acuerdo político. Eso es claramente un error, porque al final ese timos, como diría Platón, ¿no?, que lo hablaba muy bien del timos, de la necesidad de reconocimiento que tiene todo individuo, ¿no?, que están aquí, el timos de Platón, estaría ahí, que lo habla muy bien en el capítulo 4 de la República. Pues si dejas al final a un grupo tan importante como los talibanes, al final era un grupo importante, fuera de lo que es un proceso de paz, al final la situación no se va a controlar. Y el de enfocarse en este lado de la pirámide, pues no fue suficiente para constituir un Estado afgano. ¿Y por qué? Porque al final le estaban diciendo a los talibanes que después de todos sus siglos de evolución con sus códigos Pastunwali, etcétera, etcétera, con su ley sharia, con sus costumbres, que no eran buenas y que la democracia es un sistema mucho mejor, ¿no? Y eso al final va contra el timos, ¿no?, contra el reconocimiento que necesita cualquier persona. Platón dividía el alma en el timos, en el reconocimiento, en la parte racional y la parte del deseo. Y el reconocimiento es una parte muy importante, ¿no? Y en mi tesis defiendo que ahí a los talibanes pues no se les reconoce nada, sino que se les deja de lado. Y es complejo, ¿no?, llegar a un acuerdo con ellos, pero quizás en un principio había que haber buscado ese tipo de acuerdo. ¿Cómo? Eso también es una pregunta muy importante y muy difícil de responder, ¿no? Y esto es lo que estaba comentando anteriormente. Ellos tienen unas tradiciones que se llama el Código Pastuniano, que es un código no escrito, pero que está ahí, que es milenario, y que choca evidentemente muchísimo con la Constitución de 2004, con claro sesgo occidental, ¿no? Hay un choque de civilizaciones, como diría Samuel Phillips Huntington, entre Occidente, con unos derechos humanos, derechos del hombre, de la mujer, voto, de rendir cuentas, etcétera, etcétera, con unas leyes ancestrales de los talibanes y los pastunes y también de los tayikos, etcétera, etcétera, ¿vale?, de las etnias de Afganistán, que no entienden estos valores occidentales y que podrían entender, pero luego que no de una forma impositoria, que es lo que hizo realmente la estrategia un poco occidental. Bueno, realmente estas imágenes son llamativas, ¿no? Estos son los procesos electorales que han tenido lugar en Afganistán, las 4 elecciones que ya
llevan en curso, ¿no? Realmente entienden lo que es un proceso electoral como así lo ha intentado Occidente implementar. Pues yo creo que no. Es muy difícil que entiendan qué significa un parlamento, qué significa una constitución, qué significa rendir cuentas, quiénes son los candidatos, qué políticas realmente ponen encima de la mesa, ¿no? Para levantar el país, para crear una identidad común, tienen un proyecto común o no. Evidentemente todas esas cuestiones estaban sin resolverse a la hora de ir a votar de los ciudadanos afganos. Y bueno, claramente pues ir a votar totalmente tapado pues es muy complejo, ¿no? De entender, incluso para mí, ¿no? Yo cuando veo estos oficinas de voto, pues es complejo entender, ¿no? Al final tenían que ir marcados con huella para que no votaran dos veces, había acusaciones de corrupción de que si se borraba la tinta y luego volvían a votar, al final los procesos electorales no han sido como aquí los conocemos en países más occidentales, ¿no? Esto es el sistema político de Afganistán, ¿no? Es como una especie de tradición con sus casas del pueblo, sus ancianos, las casas de ancianos que siempre han tenido, pero una especie de elección, ¿no? Que así lo establecía la Constitución, de elección directa de lo que es la Casa del Pueblo, que podemos entender por el Congreso, y una especie de Senado, la Casa de Ancianos, que también se elige, ¿no? Se elige por votación, por medio del presidente y consejos provinciales, que al fin y al cabo es un poco a raíz de los acuerdos de Bonn de 2002 y la aprobación de la Constitución, que era como una especie de pacto entre pues, la ley Sharia, el código Pastunwali, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el derecho al voto, etcétera, etcétera, y que al final pues ha servido de poco allí en Afganistán, porque es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Y luego además influyen numerosos potencias, ¿no? Países que tienen distintos intereses, ¿no? Pakistán quiere controlar la zona de Pastustán, ¿no? De su lado cerca de la línea Durán que hemos hablado antes al principio, ¿no? Y bueno, tiene cierto apoyo a los pastunes, ¿no? Apoya ciertamente a los pastunes. Irán apoya a los hazaras porque son chiitas. Estados Unidos pues intenta apoyar y siempre se ha valido de los tayikos, ¿no? Y la Unión Soviética, en el entonces, ahora Rusia, pues apoya mucho a los uzbecos, lo cual aquí empezamos a tener un escenario muy complejo que si añadimos también el factor de las lenguas y si son sunitas o son chiitas y la relación que tienen entre ellos, la situación es mucho más compleja todavía, ¿no? Compleja todavía. Y nos hace llegar a la pregunta de, bueno, ¿es posible allí establecer una democracia al estilo occidental? ¿Es posible tener unos valores y unos principios del derecho al voto, el derecho de todos los ciudadanos, sean hombres, mujeres, etcétera, etcétera? Pues es evidente que es muy difícil. Es muy difícil. Y sobre todo porque hay una cosa que se llama identidad nacional, un proyecto común que no se tiene en Afganistán porque nunca ha tenido instituciones potentes. ¿Por qué? En parte también porque siempre ha estado invadida por imperios. Hemos visto el mongol, el otomano, el de Alejandro Magno y ya más recientemente por el británico, la Unión Soviética, que ha influido durante casi un siglo en Afganistán, Estados Unidos también últimamente, y cuál será el próximo imperio que entre dentro de lo que es Afganistán, China. China con su nueva ruta de la seda será el siguiente que tenga una influencia también en Afganistán, aunque sea económica, y sea un poco el que intente poner orden en Afganistán y sea también la tumba de China o no. Bueno, esas son preguntas que veremos en los próximos años. Afganistán seguirá siendo un país de actualidad. Yo no estoy seguro si realmente al final Estados Unidos dejará totalmente el 11 de septiembre, 20 años después, el escenario afgano, o si tendrá que volver a un futuro, o si será China la que entra, ¿no? Afganistán entra dentro de la ruta de la seda china. ¿Será China un país que no exige para colaborar con China ni cambios de constitución, ni cambios legales, ni derechos humanos, ni nada? China realmente, cuando hace un tratado comercial con otro país, no es como la Unión Europea, que exige ciertos derechos fundamentales. China no. ¿Será China la llave que tiene Afganistán y será el próximo imperio, ¿no?
que entra a Afganistán y también será la tumba de Afganistán, pues bueno, son preguntas que las veremos de aquí a 5 o 10 años, pero lo que es seguro es que Afganistán seguirá siendo un foco de atención notable en el futuro, en el que claramente se ha visto que la Constitución no ha sido una herramienta, no ha sido una herramienta de esos valores occidentales, no ha sido una herramienta para estabilizar el país, lo acabamos de ver con un atentado en un colegio, en el turno de niñas a niños de entre 11 y 15 años, 67 muertos. Eso ha pasado hace 3 días, ¿no? La aproximación occidental no ha funcionado. No ha funcionado en Afganistán, que ya era de per se un escenario muy complejo. ¿Vale? Bueno, se verá en el futuro si cuando se abandone Afganistán, qué gobierno entra, si se mantiene unas elecciones o si por el contrario se vuelve a lo que fue el 1996-2001 con un régimen talibán en el que no había elecciones, no había constitución y lo que había era la ley Sharia, la interpretación radical de la ley Sharia. ¿Se volverá a ese escenario? Eso se verá de aquí a 1 o 2 años como mucho. Hombre, unos combatientes que han sido los talibanes, en las que han perdido familiares, en las que han perdido hijos, han perdido hermanos, padres, etcétera, etcétera, me sorprendería mucho si aceptaran un gobierno occidentalizado con una constitución, etcétera, etcétera. A mí me sorprendería mucho. Yo el escenario que más preveo sea una nueva vuelta de los talibanes al poder, que ya controlan más o menos el 30 y tantos por ciento, casi el 40% de lo que es el Estado afgano, como así se conoce. Muy bien, y hasta ahí mi intervención. Me pasa un poco, me he ido a 45 minutos, lo siento, pero me apasiona el tema y estoy abierto a cualquier pregunta. Creo que he dejado de compartir y ya se me ve mejor. Sí, muchísimas gracias Manuel por su brillante presentación. Es un tema muy interesante que la verdad hoy se ha tratado con mucha objetividad y con una experiencia práctica, la verdad, muy valiosa. Si alguien tiene alguna pregunta, que sepa que puede levantar la mano y le daremos... Se ha cortado, perdón. Bueno, No, yo te oigo, yo por lo menos te oigo. vale, pues que si alguien tiene alguna pregunta, le daré el micrófono y la cámara y puede levantar la mano o pueden realizar las preguntas a través del chat. Yo tenía una pregunta a lo largo de su conferencia que finalmente creo que me la ha resuelto, porque, bueno, sobre todo desde mi total desconocimiento en este tema, que hoy ha crecido un poquito más, era, bueno, acercando un poco a la pregunta sobre si cree que la retirada de tropas tendrá efectos positivos, teniendo en cuenta un poco pues las declaraciones políticas que se han realizado durante varios años sobre que la presencia de tropas norteamericanas, españolas y demás ha tenido también una serie de efectos perjudiciales en los países de Oriente Medio. Pero básicamente creo que ya me la ha contestado. Si quiere... Bueno, yo sí. Bueno, ahí hay un debate académico claro, ¿no? Bueno, siempre hay dos posturas que una dice que no hay que irse, no hay que irse porque es una zona muy compleja y en las que se ven, ¿no?, atentados contra la dignidad humana, ¿no? O sea, yo el caso de esta mujer que con 31 años, su primo, es capaz de dársela a un comandante talibán, me parece algo tan terrible que eh, es difícil justificar una salida de tropas solo por los tipos de atentados contra los derechos humanos tan fundamentales que se producen, ¿no? Pero sí que es verdad que se lleva 20 años intentando también y no se ha conseguido, no se ha conseguido estabilizar. Y los gráficos que he puesto de dinero es porque son recursos económicos muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de 100.000 millones de dólares al año que le costaba durante los años 2009 a 2012 a la administración americana. Y luego una opinión pública americana que no ve resultados. O sea, no ve resultados, porque no ve resultados y Estados Unidos está sufriendo, igual que todo el mundo, pues una crisis económica fuerte, ¿no? Entonces, mantener tropas en el extranjero con todo ese
capital económico y además el capital humano, que más o menos dos tropas americanas pues son asesinados, mueren en combate, ¿no? Por separado, pues es muy difícil. Es muy difícil de mantener y ha sido la guerra en la que más se ha involucrado Estados Unidos. Afganistán ha sido la guerra que más se ha involucrado Estados Unidos. Entonces, la administración Biden parece tenerlo muy claro y así lo ha declarado que se va el 11 de septiembre. Y se verá. Ahí habrá que poner la lupa. La comunidad internacional tendrá que poner la lupa y ver qué sucede. Qué sucede porque ahora se está mal, pero se puede estar incluso mucho peor de lo que se está ahora desde mi punto de vista. Y entonces se verá. Desde el punto de vista académico se verá, y es una mala noticia, porque se verá significa que a lo mejor hay un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, es una zona del mundo pues muy compleja y sobre todo la consideran que es la más peligrosa del mundo, todos los think tanks, con lo cual la presencia de tropas desde el punto de vista no sería una mala idea. Pero sí que es verdad que por otro lado está la narrativa de que no se ha conseguido. No se ha conseguido y quizás haya que dejarlo, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Sí. Es muy difícil responder esa pregunta. Es muy difícil. Creo que tengo una de Elsa. Sí, primero había una de Alessandra Nosoni que ya puedes encender el micrófono y formular tu pregunta. Vale, buenas tardes. Muchísimas gracias. Disculpar que no me funciona la cámara. Muchísimas gracias al teniente coronel. Yo en realidad tendría dos preguntas. Primero se lo digo porque yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre Estados fallidos, aunque no me he centrado mucho sobre Afganistán, porque sí que sé que ha sido un país muy trabajado desde esa perspectiva. Sí que pero me interesaría como saber su opinión sobre cómo un país como Afganistán podría salir de una situación de falta de los que podemos definir como los principios básicos del Estado de Derecho, porque son países sin, yo me refiero por ejemplo a como Libia, Siria, sin democracia, sin Estado de Derecho, con violaciones masivas de derechos humanos. Y la segunda pregunta que le quería hacer es que hace poco, y estoy tratando la sentencia que seguramente conocerá del caso Annan contra Alemania, que se produjo en Afganistán, sobre la muerte de los niños del señor Annan por parte de las tropas alemanas que hacían parte de la ISAF. ¿Y qué opina sobre la aplicación extraterritorial del Convenio Europeo de Derechos Humanos en terceros países, como en casos parecidos a los de Annan? Muchísimas gracias. Vale. Bueno, la verdad es que cuando has dicho el nombre de Libia, a mí me viene mucho a la imagen Libia, lo que era antes, la época Gaddafi, y lo que es post-Gaddafi. Yo creo que habría que hacer un estudio serio de si Libia está mejor con Gaddafi o está mejor ahora. Supongamos que Libia está mejor con Gaddafi. Gaddafi era un líder tribal, realmente, ¿no? Era un líder que de alguna forma daba estabilidad, aunque cuando se interviene se le acusó de ciertas violaciones de los derechos básicos humanos, ¿no? De los derechos humanos. Pero ¿cómo está mejor Libia? ¿Con Gaddafi o sin Gaddafi? Ahora mismo está en una guerra civil. Y la Unión Europea no tiene una postura muy fuerte porque hay dos países de la Unión Europea que no ven igual al gobierno de Trípoli, el gobierno reconocido por Naciones Unidas, ¿no? Y Haftar, pues, lo ven con distintos ojos también dentro de la Unión Europea. Rusia también tiene ciertos intereses en Libia, ¿no? Es un país ahora mismo que está desgarrado por una guerra civil y está, desde mi punto de vista, pero eso habría que estudiarlo bien, peor que antes. Entonces, quizás la solución sea un líder tribal que de alguna forma dé cierta estabilidad al país. Y digo cierta estabilidad porque estabilidad son zonas tan complejas y con unos pasados también de tantas vendetas, ¿no? Y de violaciones de derechos humanos que es muy difícil consolidar una paz entera, ¿no? Luego me has hecho otra pregunta de las tropas alemanas. Vale, no estoy muy enterado del suceso, pero en escenarios tan complejos como Afganistán, las tropas alemanas y España, etcétera, tienen lo que se llaman las reglas de enfrentamiento, ¿vale? Que tienes que centrar unos parámetros para llegar a un enfrentamiento armado, incluso para utilizar la fuerza, ¿no? En el sentido militar.
y hay unos límites muy claramente establecidos. Cuando de alguna forma muere algún civil en alguna intervención militar es por falta de conocimiento, ¿vale? Porque no se conoce bien o porque hay factores sorpresas que no estaban bien estudiados o que sorprenden en ese momento, ¿vale? Pero hay unas reglas de enfrentamiento en lo que siempre dejan de lado a lo que es la población civil. Y bueno, hay reglas muy restrictivas en las que solo puedes entrar en combate en legítima defensa, que es como las que tenía España. ¿Vale? Y las de Alemania no me las conozco, pero serían muy parecidas a las españolas. Con lo cual, las fuerzas americanas, sobre todo, son las que más se les han acusado, ¿no? De daños colaterales, sobre todo los bombardeos, ¿no? Pues bueno, porque son escenarios muy complejos, en los que a veces objetivos militares están muy cerca de la población civil, ¿vale? Y es cuando se producen, pues, catástrofes humanitarias. Pero ese suceso realmente no está bien enterado, pero lo que sí te digo que es que todas las intervenciones de los países de la OTAN y de España, Alemania, son conforme a derecho internacional y hay unas reglas de enfrentamiento que están aprobadas por los gobiernos y son muy restrictivas para que precisamente no pasen sucesos como el que has comentado. ¿Vale? Y lo último me perdí un poco de el convenio de la Unión Europea. ¿Me lo puedes repetir? Sí, perdón, porque lo que le comentaba del caso Annan contra Alemania, que se verificó en Afganistán, eso fue porque las fuerzas alemanas, que eran parte de la ISAF, bombardearon a los camiones cisternas que habían sido como secuestrados por talibanes y en bombardearlos mataron a civiles que estaban ahí alrededor. Y el señor Annan como que recurrió frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando la violación del obligo procesal de investigar de Alemania, que pero como comentó que claro que el hecho no ocurría bajo su jurisdicción porque ellos estaban en Afganistán bajo el mando de la OTAN y de la ONU y como partes de la ISAF. Entonces, en ese caso sí que se ha planteado la aplicación extraterritorial del convenio europeo porque se aplicaba en Afganistán, que es un estado tercero, que no forma parte del Consejo de Europa. Y entonces era lo que me comentaba, que claramente el objetivo militar era legítimo, porque lo que hizo Alemania fue bombardear a los camiones. Camiones cisterna, sí. Sí, exacto. Sí. Es la tragedia que tienen estos escenarios y sobre todo es lo que he comentado de la guerra asimétrica. La guerra asimétrica tiene estas particularidades, que la población civil sufre mucho más. En una guerra asimétrica es evidente que sufre mucho más porque no es como Waterloo, como Napoleón, que queda en un campo de batalla para que los soldados se enfrenten unos a otros y se quede ahí, ¿no? Cada vez las guerras evolucionan más, la asimétrica es una característica que tiene es que la población civil está muy cerca, porque realmente el gobierno talibán en una guerra asimétrica duraron 3 semanas. En 3 semanas el ejército estadounidense sin desplegar mucho, sin hacer un gran despliegue como fue la Primera o Segunda Guerra del Golfo, derrocan al gobierno talibán y el gobierno talibán, los talibanes siguen luchando y no se van a enfrentar cuerpo a cuerpo porque van a perder. Cuando entras en un escenario de ese tipo, es un escenario muy complejo en el que, como tú dices, pues ya entran convenios internacionales y que al final, pues desgraciadamente, nadie quiere, pues se producen bajas civiles, ¿no? Es una de las cosas que tiene esto desgraciadamente para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alessandra, por tu intervención. Continuamos con la intervención en el chat de Elsa Fernando, que bueno, te pregunta que cómo considera que la Unión Europea debe dirigir su política en los próximos años hacia Afganistán. De mismo modo, la Unión Europea es favorable al retorno de migrantes desde los países miembros a Afganistán a través de un acuerdo informal de readmisión considerándolo un país seguro. ¿Qué opinión le merece el retorno de migrantes desde la Unión Europea a Afganistán? ¿Se puede producir una reintegración efectiva en un país tan desestabilizado? Bueno, yo sí que estoy de acuerdo en que la Unión Europea tiene mejor prensa que la OTAN, por ejemplo. Es cierto, ¿no? Cuando hay una intervención bajo la Unión Europea, parece que el componente político es mucho más fuerte que lo que pueda ser el componente militar y de alguna forma, pues sobre todo los gobiernos occidentales, pues tienen más proclive o es más fácil el
desplegar tropas al extranjero bajo la Unión Europea. España, por ejemplo, está en todas las misiones de la Unión Europea, en todas. En todas. Es el único país de la Unión Europea, además, que está en todas, cada una de las misiones de la Unión Europea. Y al ciudadano, pues, de alguna forma, le parece más loable, ¿no? O por decirlo rápido. Y quizás la Unión Europea tenga un componente diplomático que no lo tiene ningún otro país, organización del mundo o actor mundial, como pueda ser Estados Unidos o como pueda ser China o Rusia, ¿no? Yo creo que la Unión Europea tiene mucho que decir en Afganistán. Creo que es una pieza clave en lo que es un posible arreglo de la situación, porque la Unión Europea también se le ve mejor, con mejores ojos que lo que pueda ser la OTAN, ¿no? Porque ha tenido intervenciones en Afganistán y también en los Balcanes, ¿no? Intervenciones militares, que lo que pueda ser la OTAN. Eso es cierto. Y en cuanto a lo que me dices de... Entonces yo sí creo, por responder un sí o no, sí creo que la Unión Europea tiene que ser un actor clave en lo que es Afganistán. Y quizás sea eso una pregunta, ¿no? Si la Unión Europea, por medio de sus mecanismos que tiene, sobre todo diplomáticos, que son muy importantes. Oye, el mecanismo, la diplomacia es un poder, Está en uno de los 4 poderes, que son el económico, el de la información, el militar, y está el de la diplomacia. El diplomático es un poder y muy importante. La Unión Europea tiene un poder diplomático colosal, con lo cual para mí es un actor que debería estar en la tabla de negociación de Afganistán, sin ninguna duda. En cuanto a los inmigrantes, pues eso es una pregunta muy compleja, muy compleja. Para mí la clave está en la reintegración, que así lo dice Naciones Unidas cuando habla del DDR famoso, que es del desarme, desmovilización y reintegración en la sociedad, ¿no? ¿Cómo un afgano se puede reintegrar en una sociedad europea? Si se puede reintegrar, perfecto, y quizás sea la solución, ¿no? Quedarse en Alemania, es el país de la Unión Europea que más afganos tiene reinsertados ya en su sociedad, o irse a un país de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque quizás si vuelve, tenga muchos problemas y a lo mejor pierda la vida. Es que es así de grave, ¿no? Así de grave porque ya hemos visto cómo está la situación allí en el país, ¿no? Entonces, hay que estudiar evidentemente caso por caso y en algunos, yo creo que en muchos de los casos será mejor que el afgano se reintegre en la sociedad europea. Yo creo que no es una manera, y se está haciendo mucho en Alemania, sobre todo, ¿no? Y quizás sea ese el futuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que evidentemente Afganistán es un país estable. Sí. Tenemos como bueno los think tanks, todos, que dicen que es la zona más peligrosa del mundo. Evidentemente, ahora mismo no es una buena idea de, entre comillas, mandarlos de vuelta, ¿no? A Afganistán. Muchísimas gracias, Elsa, por su intervención. Si alguien tiene alguna pregunta más, puede realizarla por el chat o puede también encender su micrófono y su cámara levantando primero la mano. Y la verdad es que le agradezco enormemente su intervención y las respuestas que ha dado a las cuestiones, porque además ha hecho un poco más amplia la ponencia y creo que este tema con tanta importancia actualmente, incluso en el día de hoy, que no tiene nada que ver con Afganistán, pero sí que estamos presenciando otro conflicto al final diplomático. Creo que es un tema que interesa muchísimo y que realmente debe solucionarse. Si nadie tiene ninguna pregunta, damos por finalizado el seminario y agradezco enormemente las intervenciones, la excelente ponencia de don Manuel López Lago y sobre todo muchísimas gracias por aportarnos su experiencia práctica en el día de hoy. Muchas gracias, Cristina. Las preguntas son muy buenas. Se nota que son estudiantes con muy alto nivel y muchas de ellas serían un doctorado per se, ¿no? He intentado responderlas en 4 o 5 minutos, 10 minutos. Al final nos quedamos cortos siempre y muchas gracias y de verdad que todo un placer colaborar con la Universidad de Salamanca, que es la universidad de mi tierra natal, ¿no? A la que yo evidentemente siempre tengo un cariño especial y que espero conseguir un título en breve. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Cristina. Adiós a todos. Adiós.